Bueno, a ver, quiero probar esto, ¿no? Que esta expresión es equivalente a esta. Entonces, primero, ¿no? O sea, la primera parte, verificamos, ¿no? Que vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo tengo la sumatoria de i igual 1 hasta 1, ¿no? De 2i, en ese caso, cuando yo voy hasta el 1, tengo un solo término, ¿no? O sea, tengo solamente el término que reemplaza acá con el 1, ¿sí? Y esto me daría 2 por 1, es 2, ¿no? Y si hago la otra parte, esta me quedaría 1 por 1 más 1, igual a 2, como me dio igual, entonces vale la proposición para el primer elemento, ¿sí? En la segunda parte, planteamos lo que es la hipótesis y la tesis, ¿no? En la hipótesis, supongo que vale la propiedad para un valor k, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? O sea, si yo tengo la sumatoria de igual 1 hasta k, ¿no? De 2i, esto sería, bueno, sería 2 por los valores que va tomando acá, o sea que sería 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4, más 2 por 3, 6, ¿no? Y así, hasta 2 por k, ¿no? Hasta el valor que sería el valor k que llega ahí. Eso tiene que ser igual a esto, ¿no? A k por k más 1. Y en la tesis, o sea, esto es lo que yo propongo que es verdadero, y en la tesis es lo que tendría que demostrar. O sea, que vale la propiedad para k más 1. O sea, que si yo hago la sumatoria de i igual 1 hasta k más 1, ¿no? De 2i, o sea, arranca con los mismos elementos, o sea que sería 2, más 4, más 6, más puntos suspensivos, hasta 2 por k más 1. Y esto tendría que ser igual a qué, o sea, a esta expresión, en vez de reemplazarla por k, perdón, a esta, ¿no? En vez de reemplazarla por k, donde está la n, ponemos k más 1. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Voy a poner el igual acá abajo. K más 1 por k más 1, que sería el que va acá en la n, más el 1 este que está acá. ¿Sí? O sea, que sería k más 1 por k más 2. Si quieren esto lo desarrollamos, porque es probable que después cuando hagamos todo el desarrollo, esto no me dé por ahí esto desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? K por K es K cuadrado, entonces tengo K por 2 es 2K, más 1 por K sería 3K. Y después más 2 por 1 es más 2. O sea que tengo que llegar a esto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la demostración. Entonces, en la demostración siempre arranco de esta primera parte, que está acá. Y lo que tengo que llegar después es esto, utilizando la hipótesis. Espere, perdón. Sí. ¿Qué? ¿Porque están copiando? ¿Voy muy rápido? O sea, me estaba dando 2 por k más 1 igual a k más 1 por k más 1 más 1. ¿Por qué? A ver. Yo eso te lo había corregido, me parece. Vos ponías el k más 1 por k más 1 y el 1 lo ponías afuera del paréntesis. Pero en realidad lo que yo hago es una composición de funciones, ¿no? O sea, yo a esta n la reemplazo por el k más 1, ¿no? Y a esta n también. O sea que acá adentro me quedaría, en vez de la n, k más 1 y más este 1 que tengo acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces, dijimos, arrancamos de esta propiedad, de ese desarrollo, entonces tenemos que la sumatoria de i igual 1 hasta k más 1
de 2 por i es 2 más 4 más puntos suspensivos, más, pasamos por el término k antes de llegar al k más 1, o sea que sería más 2k, más, y el término k más 1 sería 2 por k más 1. ¿Sí? Y bueno, y vamos ahora a desarrollar. ¿Por qué pongo el término k? Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Porque hasta acá, ¿qué es lo que tengo? Hasta acá. Hasta la suma La del término hipótesis. k. Ahí tengo la hipótesis, ¿no? Que por hipótesis esto es igual a k por k más 1. ¿Sí? Y a eso le tengo que sumar el término k más 1. O sea que sería más 2 por k más 1. Así. Esto es por hipótesis, ¿no? Ahora, bueno, desarrollamos. Si hago la distributiva acá, me queda k cuadrado más k. Y acá me queda más 2k más 2. ¿Sí? Sumo los términos que son semejantes y me queda k más 2k es 3k. Entonces me queda k cuadrado más 3k más 2. Y esto es lo que quería demostrar. ¿Pudieron darse cuenta en dónde estaba el error? Sí, me comí el paréntesis de la n de reemplazar k más 1 adelante del paréntesis, en la Acá, tesis. Ese, acá, no, en sí, este, o en este, acá. un poquito más, ese, el que le sigue anterior, ese, me olvidé ese paréntesis, así que Ah, nada, por eso no me daba. claro. Lo reemplacé adentro, pero no afuera. Eso presten atención, porque cuando yo reemplazo por Sí, k sí, más 1 es cada vez que aparece la n, ¿sí? Cada vez que aparece la n le tengo que poner k más 1. Es como cuando claro. hacíamos composición de funciones, ¿no? Que poníamos una función adentro de otra. Bueno, yo adentro de esta estoy poniendo la que es k más 1, ¿sí? Eh, bueno, ¿vemos otro ejemplo? ¿Cuál quieren ver? Puede ser uno de acá, después hacemos uno de acá, o si quieren hacemos uno de acá, como quieran. O sea, El que dice el C, 4i menos, menos 2. sí, sí era ese. Bueno, entonces, esperen que lo copio. O sea, yo quiero probar que, bueno, la sumatoria de i igual 1 hasta n de 4i menos 2 es igual a 2n cuadrado, ¿no? Bien, primero verificamos que vale la proposición para el 1. Entonces, desarrollamos primero este, o sea que tener la sumatoria de i igual 1 hasta 1 de 4i menos 2. Esto sería 4 por 1 menos 2. O sea que sería 2, ¿no? Y después esta expresión con el 1. O sea que sería 2 por 1 al cuadrado me da 1 al cuadrado 1 por 2, 2. Entonces ya sabemos que vale la proposición para el 1. Y ahora planteamos la hipótesis y la tesis. Acá suponemos que vale la propiedad para acá, o sea que la sumatoria de i igual 1 hasta acá de esta expresión de 2i menos, perdón, 4i menos 2, porque te pongo 2, no sé. Sería, o sea, arranca con el 2, Ya, después, ya encontré sí, porque me estoy confundiendo, perdón.
Sí, Al principio de todo, bueno, dice 4i menos 2 igual 2 más 6 más 10 más, y después dice, bueno, más 2. Cuando dice más 2, yo estaba reemplazando ese signo con el más. No tengo que reemplazar ahí con el más, ¿no? O sea, en la parte de abajo. ¿en dónde? ¿Cuál me decís vos? ¿Qué Ah, parte? no, creo que. Ay, no, profe, ¿puede poner otra vez la pantalla de los ejercicios? Me parece que yo me equivoqué de signo. Sí, ¿en dónde? En el C. Ah, claro, sí, ahí yo había pensado que era más y no, también era menos. Por eso no me daban las cosas. Listo, era eso entonces. Está bien. Profe, le hago una consulta. Ahí cuando Sí, planteamos la hipótesis que pone la sumatoria de K, bueno, I igual a 1, sí. entre paréntesis, ¿la I que está acompañada con el 4 se cambia por la K también o ahí no se pone? Claro, sí, se pone por la K a cuando llegas acá. Ahí, Sí. no, pero al principio pregunto. Al final sí, pero al principio Acá. sí. No, ahí va la I porque la variable es I la que está cambiando acá. K Ah, ok, sería el listo. valor, K sería el valor hasta el que llega la sumatoria. Ok, perfecto. Igual entiendo, ¿no? Que no estén familiarizados tampoco con la notación, ¿no? Porque es algo nuevo. Eso también confunde. Bueno, entonces yo tengo la sumatoria esta de 4i menos 2, de 1 hasta acá, ¿no? O sea que iría, o sea, el primer término 2, más el segundo 6, más el tercero 10, así, hasta que llega al término K, que sería la expresión 4K menos 2, ¿no? Y esto tiene que ser igual a esto, ¿no? A 2 por K al cuadrado, Cuadrado. ¿sí? Entonces, ahora para la tesis, planteamos a que vale para K más 1, ¿sí? Entonces, ahora la sumatoria, en vez de llegar hasta acá, llega hasta K más 1, ¿no? De la expresión 4i menos 2, por fin lo escribí bien. Y bueno, esto sería, ¿no? 2 más 6. No hace falta que pongan por ahí tantos términos, con que desarrollen 2 como para dar a entender que es esa la sucesión, ¿no? Está bien. Más, y acá, atención, ¿no? Porque la expresión es 4i menos 2, como llega hasta K más 1, sería 4, y en lugar de la i voy a poner K Por más 1, 4 más ¿sí? I. Y afuera Menos el menos 2, 2. claro, ahí, ¿sí? Y esto que tenía que ser igual a 2n cuadrado, si llega hasta K más 1, sería 2 por Paréntesis, K K más más 1 1 al cuadrado. al cuadrado. Y bueno, a esto lo puedo desarrollar, ¿no? Por ahí me conviene desarrollarlo. Me quedaría 2 por K K cuadrado cuadrado más más 2K 2K más 1, ¿no? O que es igual a 2K cuadrado más 4K más 4 más 2. más 2. Entonces, bueno, ahí empezamos con la demostración, ¿sí? Arrancamos de esta parte, ¿no? O sea que si tengo la sumatoria de i igual 1 hasta K más 1 de 2, otra vez 4i menos 2, sería 2 más 6 más puntos suspensivos más 4k menos 2 más 4k más 1 menos 2. ¿Sí? Y desarrollamos. Y Sí. como veníamos haciendo, o sea, hasta acá tenemos la hipótesis, ¿no? O sea que eso va a ser igual a lo que me tiene que dar en la hipótesis, a 2k cuadrado. ¿Sí? Más, o sea, esto sería por hipótesis. Y le sumo el término k más 1, o sea que sería más 4 por k más 1 menos 2. Desarrollamos, tengo 2k cuadrado más, esto me quedaría 4 por k más 4,
menos 2. Y por último, 2k cuadrado más 4k más 4 menos 2 es más 2. Y ahí llegué a lo que quería llegar, ¿no? Yo creo que acá donde más les cuesta, o sea, si bien cuando empiezan a dominar esto, el tema después es la parte algebraica. Y por ahí en la parte esta que son con polinomios, no tanto. Para mí empiezan a tener por ahí más dificultades cuando empiezan a ver acá que están como en fracciones o cuando hay potencias. Cuando ven esta como potencia, que cuántos acá, por ejemplo, en esta, ¿no? O en esta de acá. ¿Vemos uno de estos? ¿Sí? ¿Cuál quieren? A ver, díganme uno. ¿El M? El M. Quiero probar ¿qué dice el M? 15 a la N más 6, que es múltiplo de 7. Bueno. ¿No? O sea, que sea múltiplo de 7 es equivalente a decir que 15 a la N más 6 es igual a 7 por alfa, ¿no? Y alfa es un número natural. Bueno, la primera parte. Verificamos que vale la propiedad para el 1. O sea que tendría 15 a la 1 más 6 es igual a 7 alfa, ¿no? Y que me queda 15 a la 1 es 15 más 6, 21, ¿no? 7 alfa. ¿Cuánto vale alfa? O sea, paso el 7 dividiendo, me queda que esto es 3, ¿no? O sea, 3 es igual a alfa, y esto, o sea, es un número natural, ¿no? Entonces ya tenemos que vale la propiedad para el 1, ¿sí? Bueno, en la parte 2, como recién planteamos lo que es la hipótesis, ¿sí? Entonces, suponemos que vale la propiedad para un valor k, o sea que tendría que 15 a la k más 6 es igual a 7 por alfa, ¿no? Alfa es un número natural. Entonces, en la tesis, tenemos que probar que vale la propiedad para k más 1. O sea que 15 a la k más 1 más 6 tiene que ser igual a 7 por beta, ¿no? Y beta es un número natural. Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Arrancamos? Sí, profe. Bien. Sí, pero De vuelta. Arrancamos de esta parte, ¿no? sí. 15 a la k más 1, ¿no? Más 6 igual, y bueno, ahora vamos a ver a qué es igual eso. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que encontrar esto, ¿no? Que está acá. Tengo que hacer que en esta expresión aparezca esto, 15 a la k más 6 para poder utilizar la hipótesis. Ahora, si yo tengo 15 a la k más 1, ¿cómo lo puedo descomponer para que me aparezca 15 a la k? 15 a la K por 15 a la 1, ¿o no? Claro, o podría poner 15 por 15 a la k, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que yo le voy a sumar acá o restar? En este caso va a ser sumar, porque como hay un más, ¿ok? Le tengo que sumar para que después yo, cuando extraiga factor común 15, me quede 15 más 6. Tendría que sumarle esto, ¿no? 15 por 6, ¿no?
Claro, cuenta. Le sumo 15 por 6 y le resto 15 por 6 para compensar y le vuelvo a sumar el 6 que ya tenía, ¿no? Sí. A esto lo asocio por acá, extraemos factor común 15 y acá me queda 15 a la K más 6. Que ya aparece lo que quería que me aparezca, ¿no? Y esto vamos a hacer algo. Fíjense, o sea, yo acá tengo 15 veces 6, o sea, menos 15 veces 6 más una vez 6. ¿Cómo lo puedo, cómo a operarlo así rápido, no? Si yo tengo menos 15 veces algo más una vez algo, ¿cuánto me queda? 14, menos 14 veces 6. Menos 14 por 6, ¿no? Así no tenemos que andar haciendo la cuenta, después volver a factorizar y todo eso, ¿no? Entonces, esto que está acá es la hipótesis, ¿no? O sea que esto vale 7 por alfa, ¿no? Por hipótesis, y el 15, ¿no? Que estaba adelante. Y acá me queda menos 14 por 6. Vamos a dejarlo así. Ahora, si yo quiero que esto sea múltiplo de 7, me conviene extraer factor común 7 de todo, ¿no? O sea, acá tengo el 7 y acá, bueno, tengo el 14, que es 2 por 7, ¿no? Entonces extraemos factor común 7 y acá adentro, ¿qué me va a quedar de acá? 15 Alfa. 15 alfa menos, menos 6. 12. si acá extraigo el 7, claro, 12. sería 2 por 6 menos 12, ¿no? Sí. ¿Este es el beta que yo busco? ¿Este podría decir que es el beta que pertenece a los naturales? Fíjense que hay una resta, ¿no? Ya no puedo decir por ley de cierre, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cómo podría justificarlo? Primero, entiendan, alfa es un número natural. Alfa pertenece a Claro. los naturales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo valor que puede tener alfa? 1, ¿no? O sea que es 15, o sea que esto es El primer término es mayor, entonces claro, va a ser natural. esto es mayor o igual que 15. Siempre va a ser mayor que esto. Entonces ahí puedo decir que este es el beta que yo buscaba que pertenece a los naturales, ¿no? Porque este siempre va a ser mayor. ¿Sí? Así que no hay problema. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Sí, me cuesta mucho los artilugios. Bueno, es cuestión de acostumbrarse. Igual fíjense en que en este tipo de ejercicios son todos iguales. Ahora ponemos, cuando terminan de copiar me dicen, bueno, hacemos este, el K. Bueno, verificamos, ¿no? Uno, verificamos que vale para 1, o sea que tendría que 4 a la 2 por 1 menos 1, más 1 tiene que ser igual a 5 por alfa, ¿no? 4 a la 2 por 1 es 2, menos 1, 1, 4 a la 1, 4, más 1, 5. Es igual a 5 por alfa es igual a 1, que pertenece a los naturales, entonces ya está, vale la propiedad para el 1. ¿Sí? Ahora, la parte 2, planteamos la hipótesis, suponemos que vale la propiedad para acá, o sea que 4 a la 2k menos 1 más 1 tiene que ser igual a 5 por alfa con alfa natural. Y en la tesis vamos a probar que vale la proposición para k más 1, ¿sí? Y, o sea que sería que 4
a la 2 por K más 1. Fíjense cómo reemplazo, ¿no? Menos 1 más 1 tiene que ser igual a 5 por beta. Beta pertenece a los naturales. O sea, ven, ¿no? O sea, que esto por ahí es lo que les cuesta. Bueno, arrancamos de esta parte. O sea, que tengo 4 a la 2 por K más 1 menos 1 más 1 igual, ¿no? Lo que vamos a hacer acá por ahí es desarrollar, ¿sí? Vamos a desarrollar esto que está acá adentro. Entonces, ¿esto a qué sería igual? A 4, ¿no? Hacemos la distributiva, me quedaría 2K más 2 menos 1, y no lo vamos a cambiar. ¿No? ¿Por qué? Porque yo quiero que me siga quedando el 2K menos 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar, o sea, vamos a descomponer con el 4 al cuadrado, o sea, que sería 4 al cuadrado por 2K menos 1, ¿no? ¿Se entiende eso, no? O sea, que tendría 4 al cuadrado por 4 a la 2K menos 1. ¿Estamos de acuerdo lo que con dice eso? es separar la potencia. Claro. Ok. O sea, para poder... se entiende, ¿no? Que esto es igual a esto, ¿no? Si alguien no lo entiende, me dice Sí, y... sí. ¿Sí? Bueno, y le sumamos el 1 que ya lo tenía. Entonces acá ya tengo este término. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que le tengo que sumar y restar? O restar y sumar para que me aparezca esto. ¿No? Fíjense, tiene que ver con lo que está acá adelante y con lo que está acá, ¿no? O sea, tendría que ser esto por esto, ¿no? Como hicimos en el anterior. Fíjense en qué, permiso, voy a dar vuelta un poquito la hoja. Fíjense que para ver qué le sumamos y qué le restamos, teníamos que ver esto, que es lo que, por el número este, que es lo que quiero que me quede, ¿sí? Entonces, voy a tener que sumarle 4 al cuadrado, ¿no? Para que cuando extraiga factor común 4 al cuadrado me quede el más 1. Y restarle el 4 al cuadrado para compensarlo, ¿no? O sea que tendría 4 al cuadrado por 4 a la 2K menos 1 más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 1. ¿Sí? Esto lo asociamos hasta acá y extraemos factor común 4. Entonces me quedaría 4 al cuadrado por, y acá adentro tengo 4 al cuadrado a la 2K menos 1 más 1. Y este sí lo vamos a desarrollar, porque si yo tengo 4 al cuadrado sería 16 más 1, después, bueno, me va a quedar acá menos 15, que va a ser un múltiplo de 5, ¿no? Para poder seguir desarrollando. Entonces, esto es igual a 5 alfa, ¿no? Por hipótesis. O sea que tengo 4 al cuadrado. Esto lo pueden desarrollar o no, eso no hay problema. Lo importante es que después al final me quede 5 por un número natural, ¿sí? Esto es 5 alfa por hipótesis. ¿Cuánto me queda? 3A. Está bien. Por hipótesis, ¿no? Menos 16 más 1, 15. ¿Sí? Extraemos factor común 5 de todo y me queda 5 por... ¿Cuánto me quedaría? A ver acá adentro, dígame. 16 alfa. 16 alfa menos 3. menos 3. ¿No? Y ese el beta este que estamos buscando, por lo mismo Pasa que... como el anterior. Claro, Claro. pasa como el anterior. Como alfa es siempre mayor o igual que 1, entonces esto va a ser mayor o igual que 16. Y 16 siempre va a ser mayor que 3. Y lo que sea mayor que 16 más aún, entonces esto siempre va a ser un número natural. Y este es el beta
que pertenece a los naturales que buscábamos, ¿no? Y queda entonces demostrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me perdí en 16 alfa, profe. ¿Puede volver un toque desde los ¿En qué corchetes, parte? por favor? ¿Acá? Un ¿Acá? poco más arriba. Un poco más arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Sí. ¿Dónde? Ahí. ¿Acá? Ahí. Uno más. ¿Este? Ahí. Sí, ahí. Que cuando extraje 4 al cuadrado, factor común, ¿no? ¿En Claro, qué? porque yo pensaba que era suficiente con decir 2K, o sea, como estaba 2K más 2 menos 1, entonces si hacías más 2 menos 1 te iba a quedar más 1, pero como te pide que el signo sea negativo, no tenía Claro, sentido. Por eso hizo eso del factor común, ¿no? claro, o sea, ¿Qué yo hizo? tengo que buscar que me aparezca primero esto y después que me aparezca esto, ¿no? O sea, tratar de buscar que me aparezca esto. Claro. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y abajo después, ¿cómo siguió? O sea, extraje factor común 4 al cuadrado, Sí, ¿no? O sea, si le sí, saco 4 al cuadrado a esto, me queda 4 a los 2K menos 1. Y si le extraigo 4 al cuadrado a 4 al cuadrado, me queda 1. ¿No? Y sí. este es el que resté para compensar, porque había sumado este. Lo desarrollamos, me queda 16. Menos 16 más 1 es menos 15. ¿No? Y esto, bueno, lo reemplazamos por 5 alfa, que es lo que está acá en la hipótesis. Ah, listo, Profe, listo, ya entendí. ahí Ahora cuando sí. pone menos 15, Sí, el 4 al cuadrado por 5 alfa, yo lo puedo desarrollar para que se me haga más fácil, porque viéndolo así, que hasta que este... Magda no... Sí, Sí, ustedes desarrollen, desarrolla el yo 16 porque no por... hacía falta, pero sí, lo pueden desarrollar todo lo que quieran. Ok, bueno. ¿Sí? Vamos a hacer de acá el F. Bueno, a ver, yo quiero probar que estas dos expresiones son equivalentes, ¿no? Entonces, primero, vamos, o sea, como son propiedades que tienen que ver con los números naturales, vamos a usar lo que estuvimos viendo del principio de inducción completa. Y se acuerdan que lo hacíamos en dos partes. Primero, ¿no? Verificábamos que vale la propiedad para 1, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero hacemos la parte de la sumatoria, ¿no? O sea, si la sumatoria va de igual 1 hasta 1, y la expresión es 1 sobre i por i más 1, o sea, como va de 1 a 1, va a tener un solo término, ¿no? Y va a ser el equivalente a reemplazar el 1 en donde está la i en esta expresión. O sea que me va a quedar 1 sobre 1 por 1 más 1, que sería 1 más 1, 2, por 1, 2, o sea, 1 sobre 2 me da un medio. Y después reemplazamos el 1 en la otra expresión. O sea que me quedaría 1 sobre 1 más 1, también es un medio, ¿no? De acá ya probamos que la propiedad vale para el 1. ¿Sí? Ahora vamos a la parte de la demostración, donde planteamos la hipótesis, la tesis. ¿No? En la hipótesis suponemos que la propiedad vale para un valor k, ¿no? Entonces tenemos, bueno, la sumatoria de i igual 1 hasta k de esta expresión, ¿no? Si vamos desarrollando algunos términos, como sería esto, para 1 dijimos que era un medio, ¿no? Después para 2 sería un sexto, para 3, que sería un doceavo y así, ¿no? Sí. Más hasta que llega a el valor k.
Esto es igual, o sea, lo que propone esto es que es igual a K sobre K más 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar nosotros? O sea, que la propiedad vale para K más 1. ¿Sí? O sea, si la suma esta de I igual 1 hasta K más 1, o sea, de la expresión esta que está acá, que va a ser, bueno, igual a 1/2 más 1/6 más puntos suspensivos, 1, o sea que va a llegar, en vez de hasta acá, va a llegar hasta K más 1. Entonces, en vez de reemplazar con la K, donde acá está la I, por ejemplo, vamos a reemplazar con K más 1. Entonces me va a quedar K más 1 por K más 1 más 1, que sería K más 2. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual. Vamos a seguir acá arriba. O sea, esto sería continúa de acá abajo. Esta expresión, en vez de reemplazarla con K, la vamos a reemplazar con K más 1. O sea que me quedaría K más 1 arriba. Y abajo, K más 1 sería K más 2. ¿Sí? O sea que si para K más 1 la expresión tiene que valer esto. Entonces vamos a la demostración. En la demostración siempre arrancamos de esta primera parte, ¿no? Y tenemos que probar que es igual a eso, ¿no? Utilizando la hipótesis en algún momento. Entonces, lo que hacemos es desarrollamos la expresión esta, ¿no? La sumatoria esta de I igual 1 hasta K más 1, que la expresión es 1 sobre I por I más 1, y la desarrollamos y vamos a pasar por el término K antes del K más 1, porque en el término K es donde se cumple la hipótesis, ¿no? ¿Sí? O sea, hasta acá sería hasta el término K más 1, pero en el término K, en esta parte, es donde yo tengo que yo supongo que es verdadero, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reemplazar por la hipótesis, o sea, que me quedaría K sobre K más 1. ¿Sí? Y le voy a sumar, esto va a ser por hipótesis, y le voy a sumar el término K más 1. Es 1 sobre K más 1 por K más 2. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es como tengo fracciones, voy a tener que sacar un común denominador. ¿Cuál les parece? Entre K más 1 y K más 1 por K más 2, ¿cuál sería el común denominador? K más 1. El O K resto, más 1 por K más 2. K más 1 por K más 2 sería el común denominador, ¿no? Porque si lo vemos como productos, este contiene a este, entonces hay que, o sea, este sería el que, es como si tuviésemos un medio y un cuarto, ¿no? Un cuarto es 2 por 2, o sea que lo contiene al 2, entonces el 4 sería el común denominador, ¿no? O por si queremos decir un medio y un sexto, ¿no? Un sexto sería, yo tengo un medio y más un sexto, por ejemplo, un sexto es 2 por 3, ¿no? O sea, 1 sobre 2 por 3. El 2 ya está en este, entonces habría que agregarle el 3 a este, ¿no? Sí. Entonces, Es como que bueno, es el más grande. claro, una cosa así. Un más grande, pero que lo contiene al otro, porque si, por ejemplo, Que contiene al otro, sí, sí, sí. si tuviésemos un quinto y un séptimo, bueno, ahí son números coprimos, en ese caso directamente se multiplica. Sí. Bueno, entonces sería K más 1 por K más 2, ¿sí? Y bueno, entonces, si tengo esta expresión K más 1 por K más 2, lo divido por K más 1, me queda K más 2, ¿no? Entonces a este lo vamos a multiplicar por K más 2. K por Sí. K más 2. Y arriba, y en este,
K más 1 por K más 2 dividido K más 1 por K más 2 me queda 1, entonces me queda K1. ¿Sí? Y bueno, habría que ver cómo podemos desarrollar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la distributiva acá, ¿no? Y me va a quedar K cuadrado más 2K más 1, ¿no? Y abajo me queda K más 1 por K más 2. Y esta expresión que está acá arriba, ¿qué vendría a ser? A ver si se dan cuenta. Es una expresión al cuadrado, tiene 3 términos. Sí, es Sería K más 1 K más 1 al cuadrado. Claro, este es el trinomio al cuadrado perfecto de elevar K más 1 al cuadrado. O sea que me quedaría K más 1 al cuadrado arriba y abajo K más 1 por K más 2. Para poder simplificar esto tengo que verificar que esto no me dé 0 abajo y como bueno, como K son todos números naturales, esto, el menor número que toma acá es 1 y después de ahí en adelante, y la única forma que esto se anule es que acá haya un menos 1. Entonces no hay ningún problema, podemos simplificar tranquilamente. Cancelamos esto con esto y me queda K más 1 sobre K más 2, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿En dónde venía la complicación acá? ¿En este planteo o en la parte más algebraica? Profesor, Sí, yo no entendí el planteo número 2, 3 digo, ¿cuál sería el 3? el que está abajo de... Sí, ese, exactamente. ¿Qué es lo que no entendiste? Acá, por No entiendo ejemplo, que cómo... llega al término K más 1, Claro, porque acá es como si tuviésemos una composición de funciones, ¿no? Si la expresión es, ¿puedo sacar la hoja? ¿Terminaron de copiar esto? Así puedo dar vuelta. Sí. Sí. ¿Sí? A ver, si yo tengo la expresión, ¿no? Que es dentro de la sumatoria, la expresión sería, bueno, esta sucesión a sub n, que es 1 sobre n por n más 1, ¿no? Y a su vez yo tengo otra expresión que sería, a ver, supongamos que le ponemos b sub k, sería la expresión k más 1. ¿Sí? Si yo a esta expresión la pongo acá adentro, ¿no? Lo que estaría haciendo es A o B, ¿no? O sea, esta expresión de K, ¿no? Entonces, el K más 1 queda dentro o sea, lo que tengo que poner dentro de la N. Y me quedaría 1 sobre, y donde va la N pongo K más 1, ¿no? Y lo mismo acá adentro, donde va la N también pongo K más 1. Me quedaría K más 1 más el 1 que ya tiene. Sí. Entonces, K más 1 me queda K más 2. ¿Hasta ahí se entiende? sí, perfecto, profesor. Lo Lo que mismo, pasa es que, sí. le cuento, no tengo wifi, veo la clase como en imágenes. Hace semanas que no tengo bien el wifi. Por eso se me saltean partes de la clase. ¿Y qué estás con los datos del No, celular? no, estoy desde una computadora, pero se ve todo más o menos. Sin embargo, entendí bien. Bueno. Bueno, ¿y eso que es por la compañía? Sí, llega muy poco wifi, anda muy mal. Espero que pueda solucionarlo pronto. Bueno, ¿quieren que veamos otro? Pongo acá por si la duda alguien se quedó sin copiar algo. ¿Quieren que veamos algún otro ejercicio? Los que se plantean como que son divisibles o hay uno que De es esto, de múltiplo. este lado.
Sí, ¿se hace de la misma manera o como? Claro, a ver, si yo, por ejemplo, digo que un número es divisible por 7, es lo mismo que decir que es múltiplo de 7, ¿o no? A ver, el 21 es divisible por 7, ¿no? Sí, 21 dividido 7 me da 3, el resto es 0, ¿no? Y también es múltiplo de 7, ¿por qué? Porque 7 por 3 es 21. O sea que son dos formas equivalentes de decir lo mismo. Y sí, se va a hacer de la misma forma. ¿Quieren que hagamos alguno de ahí? Ayer Y hicimos el el, K e hicimos el M. Que estaban por decir justo uno de esos. bueno, el L. El L. Sí. Bueno. O sea, quiero probar. El L dice 3 a la 2n menos 1 es divisible por 8, o sea que va a ser igual a 8 por alfa, ¿no? Con alfa natural. Entonces, bueno, queremos probar que esta expresión es un múltiplo de 8. Primero, verificamos que vale para 1. Verificamos la propiedad para 1. Entonces, ¿qué tendría? Que 3 a la 2 por 1 menos 1 tiene que ser igual a 8 por alfa, ¿no? Y alfa tiene que ser un número natural. Entonces me quedaría 3 a la 2 por 1 es 3 al cuadrado, me da 9, menos 1, 8, ¿no? 8 es igual a 8 alfa, alfa es igual a 1, ¿no? Que es un número natural, entonces ya probamos que vale la propiedad para el 1, ¿no? La parte 2, planteamos la hipótesis, la tesis, entonces suponemos que vale la propiedad para K, o sea que 3 a la 2K menos 1 es igual a 8 alfa, y alfa es natural, ¿no? Y bueno, la tesis, queremos probar que vale la propiedad para K más 1. Entonces tendría 3 a la 2 por K más 1 menos 1, y eso tiene que ser igual a 8 beta, ¿no? Y beta tiene que ser un número natural. Bueno, en la demostración, parto de esta parte que está acá, ¿no? Y me quedaría 3 a la 2 por K más 1 menos 1 igual, y bueno, después ahí vemos cómo se desarrolla. Lo que hacemos acá, hacemos la distributiva, ¿no? Si tengo 2 por K más 1, me quedaría 3 a la 2K más 2 menos 1. Y esto lo vamos a dejar así, y vamos a descomponerlo así como está, porque yo quiero que me quede, en primer lugar, el 3 a la 2K y después que me aparezca el menos 1, ¿no? Entonces, a este 3 a la 2K más 2 yo lo puedo expresar así, ¿no? 3 al cuadrado por 3 a la 2K. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. ¿Sí? ¿Sí? Por el producto de potencia igual base se suman los exponentes, ¿no? Entonces me quedaría eso. Ahora, lo que yo quiero es que me quede acá el menos 1, pero no puedo sacar esto que está acá por un lado porque está multiplicando. Entonces tengo que restarle algo y después sumarle algo para compensar, de manera tal que si yo extraigo factor común 3 al cuadrado, me queda dentro del paréntesis 3 a la 2K menos 1. Entonces, ¿qué es lo que le tendría que restar? Fíjense, o sea, yo quiero que me quede menos 1, o sea, siempre el número que tengo que sumar y restar
tiene que ver con este y con este. O sea, Menos 3 multiplicar. al cuadrado. Claro, menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado y le sumamos 3 al cuadrado y el menos 1, ¿no? Que ya estaba. Entonces, a esto lo asociamos y extraigo acá el factor común 3 al cuadrado y me queda 3 a la 2k menos 1 acá adentro, y a esto lo podemos desarrollar porque así hacemos la cuenta, ¿no? Esto sería 9 menos 1, ¿sí? Esto que está acá es lo que me aparece en la hipótesis, o sea que esto es igual a 8 alfa. Podemos poner 9 si quieren, 9 por 8 alfa, por hipótesis, esto va a ser por hipótesis, ¿sí? Y acá más 9 menos 1 sería más 8. Como quiero que esto me quede, que es un múltiplo de 8, voy a extraer factor común 8 de todos los términos estos que están acá. Entonces me quedaría 8 por, y adentro acá me quedaría, ¿qué me quedaría? 9 alfa, y acá más 1. Más 1. Y Y 9, sería el beta. claro, ¿por qué? 9 es un número natural, alfa por hipótesis es natural, natural por natural me da un natural, más un 1, que es natural, es un natural. Entonces este que está acá es el beta natural que estábamos buscando y ya tenemos la demostración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Diga. ¿Por qué en este caso que es divisible utilizamos la expresión de igual a 8 alfa? Por lo que hablábamos recién, decir que es divisible por 8 es lo mismo que decir que es múltiplo por 8. Es que es múltiplo de 8. Claro, y como, por eso es que usamos esa expresión. Claro, sí, sí, sí. Los otros ejercicios serían igual a esto. O sea, planteándolo de la misma manera, digamos. Claro, claro, sí, sí. Diga, es múltiplo de o es divisible por, es lo mismo. En el caso que es divisible tendríamos que decir, es lo mismo que decir por. Ahí está. Claro, Listo, ya entendí. es divisible porque es múltiplo de 8, ¿no? O sea, es Pues yo divisible por 8. Ya me estaba imaginando de poner el alfa dividiendo y no multiplicando. No, porque, a ver, si yo digo que, a ver, por ejemplo, si estamos con el 8, yo digo que el 32 es divisible por 8, ¿no? ¿Por qué? Porque 32 es múltiplo de 32 es 8. múltiplo. Claro, ¿no? O sea, 32 es igual a 4 por 8. A 4 por 8. ¿Sí? O sea, es divisible por 8 porque es múltiplo de 8. Ahora sería distinto si yo dijese es divisor de, ahí ya sí es otra cosa. ¿Por qué ¿No? sería otra? ¿Por qué? Y porque ahí yo no puedo decir 32 es divisor de 8, al revés, el 8 es divisor de 32. Si quisiera acomodar el enunciado para que poder usar la palabra divisor, tendría que decir probar que la expresión tiene entre sus divisores al 8, por ejemplo. O que el 8 es divisor, o probar que el 8 es divisor de la siguiente expresión, para que sea equivalente. Y ahí ya se complicaría más. No, es lo mismo. Pero ya no puedo poner es divisible por, es múltiplo de, tendría que ponerlo de otra forma, o sea, tendría que ponerlo al revés. Demostrar que 8 es divisor de la expresión 3 a la 2n menos 1, por ejemplo. Y, no, sería lo mismo. Pero tendría que poner primero el 8 en la expresión. O sea, primero el 8 en el enunciado, y después es divisor de y la expresión con la que estoy trabajando. Es saber cómo acomodar la expresión, nada más, pero puedo utilizar, claro, o sea, puedo usar que es múltiplo de, es divisible por, o es divisor de también, pero al revés, enunciándolo al revés. O divide, ¿no? O claro, o el 8 divide
a la expresión tal. ¿No? Claro, en ese caso, el ejercicio sería empezar reemplazando desde el lado, o sea, desde el lado de la expresión. No, sería lo mismo. Sería lo mismo. A ver, como yo les decía acá, por ejemplo, el 32 es divisible por 8 porque el 32 es múltiplo de 8, pero cuando quiero decir que el 8 es divisor, tengo que decir primero el 8. El 8 es divisor de 32, o el 8 divide a 32. Pero todas las expresiones son equivalentes. Lo que cambia es el lugar en el que menciono a uno y a otro, ¿no? O sea, cuando digo es divisor o es múltiplo, primero menciono al número más grande y después al más chico. Y cuando digo, perdón, cuando es divisible o es múltiplo, primero menciono al más grande y después al más chico. Y cuando digo es divisor de o divide a, primero al más chico y después al más grande. En eso cambia nada más. Después lo demás es la misma, la idea es la misma. Una cosita, acuérdense de poner nombre y apellido en el chat. ¿Quieren que hagamos otro? Uno más, aunque sea. No sé, de estos de acá, que no me pidieron ninguno, de estos que están acá abajo, que no son con potencia. O sea, no son exponenciales, ¿no? ¿El Q? El Q. Bueno. Sí, el Q o el P. Está bien. ¿Cuál quieren, el Cualquiera de los Q o dos. el P? Hacemos el Q. Bueno, y ya tienen después 7 ejercicios para ver, así que... bueno, quiero probar que n al cubo más 5n es divisible por 6. O sea que es igual a 6 alfa, ¿no? Bueno, verificamos primero, ¿no? Verificamos que vale para el 1, entonces tendría que 1 al cubo más 5 por 1 tiene que ser igual a 6 alfa. O sea, 1 al cubo es 1, más 5 por 1, 5. Sería 1 más 5, 6. 6 es igual a 6 alfa, entonces alfa vale 1, que es un número natural, y por lo tanto vale la propiedad para el 1. Ahora planteamos hipótesis y tesis. Entonces suponemos que vale la propiedad para k. Entonces tendríamos k al cubo más 5k es igual a 6 por alfa, ¿no? Con alfa natural. Y tenemos que probar que la expresión k más 1, o sea, donde está la k ponemos k más 1 al cubo más 5k más 1 tiene que ser igual a 6 por beta, ¿no? 6 por beta con beta que pertenece a los naturales. ¿Sí? O sea, tendría que llegar a esto. Entonces, bueno, partimos siempre de esta primera parte, ¿no? Yo tengo en la demostración k más 1 al cubo más 5 por k más 1 igual, y bueno, ahora vemos a dónde nos lleva. Yo quiero encontrar en esta expresión, quiero encontrar esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser desarrollar todo lo que está acá adentro, ¿no? Vamos a desarrollar este binomio al cubo, ¿se acuerdan cómo se desarrollaba un binomio al cubo? Sí, k al cubo. Sería, claro, k al cubo más el triple producto de k al cuadrado más 1 al... por 1, ¿no?
Uno, claro, Por 1 uno. a la 1. Por 1 a la 1. Más el triple producto de k por 1 al cuadrado, que es 1, entonces, bueno, no lo ponemos, más 1 al cubo, que es 1. Que es 1. Y a este lo desarrollamos haciendo la distributiva. Entonces me quedaría más 5k más 5. Bueno, vamos a tratar de, primero, de encontrar esto, ¿no? Entonces, tendríamos acá k al cubo más 5, ya lo tenemos acá, entonces esto lo ponemos acá primero. K al cubo más 5k, ¿no? Después tendríamos estas dos expresiones, ¿no? O sea, más 3k cuadrado más 3k más ¿A 6? 1 más 5 sería 6. ¿Sí? Bueno, esto que está acá, por hipótesis, es 6 alfa, ¿no? Sí. Por hipótesis. Después acá tengo un 6, o sea, tengo el más 6, lo voy a poner acá para que... Pero tengo esta expresión que todavía no me dice que es múltiplo de 6. ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si se acuerdan de algo. Es más, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. O sea, por el momento puedo sacar factor común 6 en esta, ¿no? O sea que sería 6 por alfa más 1, tendría k, ¿no? Y acá vamos a sacar factor común 3 y me va a quedar k cuadrado más k, ¿no? El problema, acá no pasa nada, esto es múltiplo de 6. Ahora, para que todo esto sea múltiplo de 6, esto también tiene que ser múltiplo de 6. Y no sé si se acuerdan de esta expresión. Que algo hicimos la clase pasada con esta expresión. ¿Qué probamos? ¿Cómo era esa expresión? Ah. A ver, seguro es positiva. Seguro es positiva. Sí, seguro es positiva, pero habíamos probado que era múltiplo de... ¿De qué? ¿Se acuerdan que habíamos probado que esa expresión siempre era par? Era múltiplo de 2. Fíjense después en los apuntes. K al cuadrado más K, en la clase pasada demostramos que siempre, siempre eran pares. Sí. Entonces, yo tengo acá 6 por alfa más 1, y a esto lo puedo reemplazar por 2 gamma, por ejemplo, siendo gamma un número natural. O sea, sí. Gamma natural. ¿Por qué? Lo justificamos por lo que se demostró en la primera propiedad o por lo que demostramos en una propiedad anterior. ¿Sí? ¿Por ley de cierre? No, la ley de cierre la vamos a usar después. Pero digo, esto es igual a 2 alfa por lo que demostramos en la clase pasada. O sea, nosotros podemos llamar a algo que ya demostramos antes. ¿Se entiende? O sea, no es que ahora tengo que volver a demostrar que esto es múltiplo de 2. Porque, o sea, para poder cerrar que todo sea múltiplo de 6, sí o sí tengo que probar que esto es múltiplo de 2, pero como ya lo probamos, lo mencionamos nada más. ¿Sí? Entonces me quedaría que esto es igual a 6 por alfa más 1 más 6 por gamma, y bueno, extraemos factor común 6, me queda alfa más 1 más gamma. Y como todos estos son números naturales, este es el beta natural que estábamos buscando. ¿Sí? ¿Los dejé pensando con eso? Es mencionar una propiedad que ya habíamos demostrado antes, nada más. Sí, o sea, lo que habíamos demostrado en la clase pasada era para los números pares. ¿Cómo para los números pares? Claro, habíamos demostrado que... claro, que esta expresión los números pares siempre... pertenecían a los naturales. No, habíamos demostrado que esta expresión era par siempre. Y que es par es equivalente a decir que es múltiplo de 2. Ah, bueno. Sí,
Ahí está, porque ¿No? la estaba viendo en la hoja, Cuadrado pero más K era 2 por algo. Claro, Sí. Claro, ahora era sí. 2 por algo. Claro, era Sí, cuando sí. demostrábamos que n al cuadrado más n era 2 por alfa. Claro. yo lo estaba viendo en la hoja, Eso pero no era. tenía anotado nada como para decirle. Sí, Bueno, pero en la demostración, ¿no? No decía. sí. Bueno, Claro, bien, Entonces espere, creo que porque es, así lo anoto. sí. creo que si no mal recuerdo, en realidad buscamos que toda expresión sea par, y para eso entonces por eso buscó multiplicarlo por 2 a cualquier Es que, claro, número es que para que son, siempre dé par. claro, es que No, son no, en la clase expresiones, anterior digo, claro, pero más sí, o menos. son expresiones equivalentes, decir que es par o decir que es múltiplo de 2 es lo mismo. Yo entiendo que buscó el k al cuadrado más k para, bueno, remontar al ejercicio anterior, pero si sacamos factor común de un medio, no llego a nada, profe. Como factor común de un medio. Allá en donde está En 3k esto, al y lo que cuadrado pasa es que tengo que más probar que 3k. sea par para que después no me quede una fracción y me quede un número natural. Claro, porque ahí podría sacar factor común de 6 en todas y me quedaría un medio, ¿no? Claro, pero digo, para poder sacar factor común un medio, y esto ya se está por cortar, sí o sí tiene que ser par, porque si no esto me queda una fracción y ya no tengo números naturales acá adentro, ¿se entiende? Sí, sí, ok, es mejor pensarlo de esa forma. Listo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, se está por cortar, volvemos a los 2 minutos, ¿sí? Bueno. A ver, yo acá tengo 3 letras, ¿no? Tengo una palabra, ¿no? Con 3 letras. Las 3 letras son distintas. ¿De cuántas formas distintas ustedes piensan que se pueden ordenar estas 3 palabras, ¿no? No importa que lo que forme sea algo coherente o no. O sea, yo quiero 9. simplemente... 9. A ver quién dice otra Sí. cosa. Vamos a tratar de buscar un método primero para ver cómo lo calculamos, ¿no? Porque lo que vamos a aprender es a contar. A contar sin contar, sino calculando. Estos se llaman métodos de conteo, ¿no? O sea, son formas de conteo. ¿Alguien dice otra cosa que 9? ¿Cómo? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo podríamos hacer? P puedo formar Ahí está, a ver, ¿cómo es? ¿Quién dijo con la P? con la P, puedo unir la P con la E y la P con la Z. O sea, que La E podría son poner, 6. si dejo, o sea, tu método sería dejando quieta la P, por ejemplo, al principio, y cambiando de lugar estas dos, ¿no? O sea, tengo la P, la E y la Z, o tengo la P, la Z y la E, ¿no? Y ahí tendría 2, ¿no? Después, ¿qué Serían podría 6. hacer? 6 en total, ¿por qué? A ver, veamos. Con la P tengo 2. La Z. Después, por ejemplo, puedo tener la Z en primer lugar, dejo quieta la Z, ¿no? Y cambio. Tengo la P y la E y después cambio la E por la P, ¿no? Ahí van Yo lo 4. vi como que Sí. hay 3 lugares y la puede ponerse en esos 3 lugares, la E también y la Z también. Por eso dije 9. Está bien, no, o sea, pueden equivocarse, o sea, para eso está, ¿no? O sea, es lo que hablamos recién, ¿no? Y bueno, ¿y qué me queda? Dejar la E quieta en primer lugar y cambiar las otras dos, ¿no? Entonces ahí tendría 5 y con esta tendría 6, ¿no? Ese sería un método, ¿no? Y bueno, el método parte de eso, ¿no? De dejar una letra quieta y cambiar las otras dos. Cambiar otra letra, ponerla en primer lugar, dejar quieta y cambiar las otras dos. Entonces, haciendo algo parecido, podríamos hacer lo que se llama diagrama de árbol, ¿no? ¿No? Y por ejemplo, y hacerlo en papel, ¿no? O sea, yo tengo primero la P, ¿no? Si yo puse la P en primer lugar, entonces, dejando quieta la P, ¿qué tengo? En el segundo lugar tengo 2 opciones, ¿no? Que pongo la E o pongo la Z, ¿no? Y si puse en primer lugar la P y la E, en tercer lugar me queda la Z,
Y si puse en primer lugar la P, en segundo la Z, después me queda la E, ¿no? Que son las dos opciones que tengo con la P primero. Y así lo mismo, ¿no? Con la Z hicimos, ¿no? Dejamos quieta la Z y teníamos que podía ir la E o la P, ¿sí? Y después si acá habíamos puesto la Z, la E, me quedaba la P. Y si teníamos la Z y la P, me quedaba la E. Y por último, era con la E, y teníamos dos opciones, la Z o la P. Si había puesto la I y la Z, me queda la P, y si había puesto la I y la P, me queda la Z, ¿no? Y acá tengo las seis formas distintas. Eso es ir buscando un método, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer uno, en este caso, es tratar de inducir al estudiante para que vaya buscándose un método. Porque por ahí lo que empieza a hacer el estudiante al principio con estas tres palabras es, tengo la E, la P, la Z, después la P, la I, la Z, y después la P, la Z y la I, te dice son tres. Entonces vos ahí le podés decir, ¿y si cambio esta de lugar, no tendría una distinta? ¿No? Entonces uno tiene que tratar de inducir a decir, ah, bueno, quedan más. Entonces tiene que cambiar el método que está haciendo, ¿no? Y una vez que encuentra un método, por ejemplo, como hizo Valeria, ¿no? Que dijo, dejamos una quieta y cambiamos las otras dos. Bueno, lo que tendríamos que ir haciendo después es ir perfeccionando ese método, ¿no? Nos quedamos con el método que por ahí nos parece mejor y vamos perfeccionándolo hasta llegar al método que uno quiere llegar o que uno quiere enseñar, ¿sí? Bueno, veamos. Ahora, en lugar de tener tres letras, vamos a hacer con 4. ¿Sí? Tengo así, la palabra roca, ¿no? Y bueno, quiero hacer lo mismo. Quiero cambiar de lugar las letras, o sea, ver de cuántas formas distintas puedo ordenar esas 4 letras. ¿Qué se les ocurre? 9 por 4. ¿Eh? 9 por 4, 36, porque a la R yo la puedo combinar con las tres formas. Voy a tener, de la R voy a tener 4 formas. De la R voy a tener 4 formas. Claro. A ver, pensémoslo de la siguiente forma. Tres formas. Dejo quieta la R, ¿no? Y me quedan 3 letras para acomodar. Opciones, claro. Y yo ya sé cuántas salen o sea, si yo tuviese estas 3 letras solamente para acomodar, volvemos a lo que teníamos al principio. Dejo quieta la O y cambio por esta. Después pongo la A y cambio así, ¿no? Y después pongo la C y puedo cambiar así. ¿Cuántas tengo ahí? 6. 6. Con la R al principio. Entonces, ¿ahora qué hago? Cambio la C y me quedan estas 3, ¿no? De vuelta, y tengo otras 3. ¿Cuántas voy a tener con estas 3? Claro, 6 por 4, claro. 24. Por ahí, capaz que el chico no se da cuenta tan rápido de eso, entonces volvemos a probar, o sea, por ahí más que cambiar de lugar las letras, le volvemos a insistir con el diagrama de árbol, ¿no? O sea, que diríamos que si yo tengo, que se fije, por ejemplo, en este, ¿no? Que con cada letra tenía 2, ¿no? Entonces, si yo acá tengo 4 letras, o sea que si primero dejo la R, tengo 3 opciones después para poner, ¿no? La O, Claro. la C y la A, y si elijo la R y la O me quedan 2, ¿no? Que sería la C y la A, y después acá tendría la A y la C, y acá lo mismo, ¿no? Ajá. Me quedan otras 2, la R y la C, me queda la O y la A, entonces cambio acá la A y la O, y acá si elijo la R y la A, me queda la C y la O. Entonces acá la O y la C. Y tengo 6 que empiezan con la letra R. Entonces después uno puede llegar a pensar, ¿no? Bueno, si ahora empiezo con la O. Claro, cada también, letra tendría 6. Claro, tendría otras 6. Entonces fíjense en cómo ya pasamos de cambiar las letras de lugar con papelitos, ¿no? Cuando vemos que ya si tenemos muchos papelitos se empieza a complicar, buscamos un método en papel, ¿no?
Y eso es lo que me va a ir, perfeccionando el método, ¿no? Porque ya, o sea, con papel ya se hace un poco engorroso, con 4, ¿no? Entonces, bueno, decimos, con la C también voy a tener 6, y con la A también voy a tener 6. Entonces acá digo 6 por 4, ¿no? Porque son 6 por cada letra, esto me da 24, ¿no? Y fíjense en cómo cambió de 6 a 24, no es que fueron poquitas las que cambiaron. Bueno, veamos con otra. Ven que ya busco las letras. Si yo tengo, voy a dar vuelta a la hojita, ¿sí? Si yo tengo la palabra lince, ¿no? Y acá quiero empezar a usar papelitos y acá ya se me va a empezar a complicar un poco, ¿no? Porque de vuelta, bueno, dejo quieta la L y me quedan 4, y entonces dejo quieta la I y me quedan 3, y dejo quieta la N y cambio estas dos, ¿no? Y así, y después vuelvo y cambio esta, ¿no? O sea, me quedan estas dos, ¿no? Y hacemos las 6 formas que tengo con esta, después pongo esta, y cambiamos esta, y voy a tener las 24 formas que tengo con esta, y después tengo que volver a poner esta, ¿no? Entonces, bueno, vemos qué pasa con el diagrama de árbol, ¿no? Yo tengo 5 letras, o sea que sería, tengo primero la L, ¿no? Y ya en segundo lugar, ¿cuántas letras me quedan? 4. 4. O sea que fíjense que acá ya también se empieza a hacer engorroso hasta este método, ¿no? Porque tengo la I, tengo la N, tengo la C y tengo la E, ¿no? Y después si usé la L y la I me quedan 3, ¿no? La N, la C y la E, y por cada una de estas me quedan 2, ¿no? La C y la E, y por cada una de estas me quedan 1, ¿no? Y acá también 2, ¿no? Y acá 2. O sea que sería la N y la E y la N, la C y la N, y la N y la C, ¿no? Y acá tengo las 6 que tenía cuando ordenaba 3 letras, ¿no? Y acá también voy a tener 6, ¿no? Y acá también voy a tener 6, y acá voy a tener 6. O sea, si yo quiero desarrollar todo esto, ahí ya se empieza a hacer un poco un enchastre en el papel, ¿no? Entonces, con la L, ¿cuántas voy a tener? 6 acá, 6 acá, 6 acá, 24. 24. ¿Y eso qué va a pasar? Una por cada letra. ¿Y cuántas letras tengo? 5. O sea, entonces, en 120. total va a ser 5 120. por 24, ¿no? Que es 120, ¿no? Y ya ahí ya ni este método me sirve. Entonces ahí vamos a tener que empezar a buscar otro método, ¿no? ¿Y qué se les ocurre? Lo que podemos hacer es lo siguiente, empezar a analizar, ¿no? Con todo lo que estuvimos haciendo, ¿no? A ver, vamos a sacar esta hojita y vamos a ir llamándola cuando la necesitemos. A ver, entonces pensemos, si yo tengo una letra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas formas distintas tengo? Una, ¿no? Si tengo 2 letras, ¿cuántas formas distintas tengo? 2, ¿no? Si yo tengo 3 letras, ¿cuántas formas distintas tengo? 6. 6, que eran 3 por las 2 del anterior, ¿no? 3 por 2 me da 6, ¿no? Cuando tenía 4 letras, ¿cuántas formas tenía? 4 por 6, 24. Son 4 por las 3 letras, ¿no? O sea que sería 4 por 6, me da 24, ¿no? Si tengo 5 letras, sería 5 por el 24. 5, claro, Por 24. 5 por el 24, que eran lo que era acomodar 4 letras, ¿no? Que me da 120. Y si yo tuviese 6 letras, Sería 6 por 120. claro, 6 por 120, ¿no?
que me da 720. 720. Y fíjense que ya con este número olvídense de hacer un diagrama de árbol. Y bueno, y ni hablar que 7, hagamos el último. ¿El 7 qué sería? 7 por 7, 20. 7 por 7, 20, que sería 5040, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, olvídense. Entonces, bueno, uno tiene que empezar ya a buscar este método. Y ahora, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, que tenemos una sucesión, ¿no? O sea, si la llamamos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que una sucesión era una función que iba de los naturales a los reales, ¿no? Bueno, en este caso va a ir de los naturales a los naturales, ¿no? Y fíjense en que podemos decir que es una sucesión porque tengo, para el 1 le corresponde uno, para el 2 le corresponde el otro, para el 3 otro, para el 4 otro, y así, ¿no? Para el 7 voy a tener hasta los números que yo quiera. Ahora, si yo defino esta sucesión, ¿no? A sub n, ¿no? ¿Cómo la podría definir? ¿No? Podría decir que para el 1 vale 1 cuando n es igual a 1, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿ustedes ya vieron funciones así definidas por recurrencia? No. No. No, pero bueno. Ahora vamos a ver una forma. Y a partir del 2, yo voy a decir que la sucesión va a valer, o sea, acá me dejan agregarle también que esto es 2 por 1. ¿Sí? A partir del 2, cuando n es mayor o igual que 2, lo que va a valer es n, el valor de n, porque fíjense en que lo que aparece primero es el valor de n, ¿no? Por el valor que tenía la sucesión antes, o sea que lo vamos a poner por a sub n menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando a vale, tengo a sub 1, ¿no? O sea, vamos a volver a hacer un poco esto, ¿no? A sub 1 va a ser 1 porque la definimos así, que vale 1, ¿no? A partir de a sub 2 va a valer lo que vale n, 2, por el valor que tenía antes, por 1, por a sub n menos 1. A sub 3 va a ser igual, o sea, esto es igual a 2. Va a ser el valor de n, 3, por el valor que tenía la sucesión antes, por 2, o sea, 6. A sub 4 va a ser 6, perdón, el valor que tiene n, 4, por el valor que tenía antes, ¿no? Que era 6, o sea, 24, y así, ¿no? Bueno, este tipo de sucesión se la llama factorial. Ustedes saben lo que es el factorial, ¿no? ¿Qué me dijeron acá? Que la sucesión va a valer para todos los n, claro, sí, o sea, para todos los naturales. Sí, o sea, yo puedo llegar hasta el número que yo quiera, porque siempre voy a poder multiplicar por un número más, ¿sí? Bueno, esta sucesión la vamos a llamar factorial, ¿sí? Y la vamos a definir, o sea, por ejemplo, de esta forma, ¿no? El factorial, no sé si vieron alguna vez el símbolo este. Sí. ¿No? Que va a ser una función que va a ir de los naturales y el cerito, o sea, porque también va a haber un factorial para 0, ahora vamos a ver cómo lo definimos, y me va a devolver como resultado un número natural. ¿Sí? Y la forma en que se va a definir esta sucesión es, va a valer 1 cuando n sea igual a 0, ¿no? O sea, el factorial de 0 es 1, después vamos a ver más adelante por qué. En realidad esto es una convención matemática, ¿no? O sea, se utiliza este valor porque conviene que sea así, después vamos a ver por qué. Va a valer 1 cuando n sea igual a 1, y va a ser igual a n por el factorial de n menos 1 cuando n sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Esta es la definición de lo que es el factorial. Entonces, si yo, por ejemplo, digo el factorial de 0, bueno, dijimos que era 1, ¿no? El factorial de 1 también es 1. El factorial de 2, hacemos lo que dijimos recién, es 2 por el valor del factorial anterior, ¿no? Y parece que voy a repetir lo mismo, pero no, vamos a empezar a desarrollarlo, ¿no?
Y esto lo vamos a dejar así. O sea que yo voy a decir que el factorial de 3 va a ser 3 por el factorial de lo anterior. O sea que va a ser 3 por 2 por 1, ¿no? El factorial de 4 va a ser el valor de n, ¿no? Por, o sea, 4 por el valor del factorial anterior. O sea que sería 3 por 2 por 1. El factorial de 5 va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así, ¿no? Entonces yo voy a llegar otra forma de poder expresar el factorial, porque si no yo acá tengo que saber todos los valores anteriores. O sea, si yo quiero hacer el factorial de 20, ¿no? Por ejemplo, tendría que hacer los factoriales de 1, de 2, de 3, de 4 hasta el 19 para poder calcular el factorial de 20 de esta forma. En cambio, de esta forma que vamos a ver ahora, se puede calcular el factorial de lo que yo quiera, ¿no? O sea que el factorial de n va a ser n por n menos 1 por n menos 2, puntos suspensivos, hasta que llego hasta el 1. Y esta sería otra forma de calcular el factorial. Que igual en la calculadora está, si yo quiero calcular el factorial de 50, no me voy a poner a multiplicar 50 por 49, por 48, por 47. Voy a la calculadora, a ver si lo podemos ver. Acá. Pones el número, apretas la tecla esa y listo. Claro. Tengo acá, no sé, el factorial de 10, ¿no? Y pongo, fíjense acá donde está x a la menos 1, arriba que está el factorial. Aprieto Shift, factorial, y me da, bueno, me da un número 3.628.800, o sea, es un número grandísimo. Es una función que crece mucho más rápido que elevar a potencias, ¿sí? Si yo digo 10 a la 10, no sé, a ver, 10 a la 10, bueno, me da 1 por 10 a la 10, o sea, sería 1 seguido de 10 ceros, ¿no? O bueno, si hago 20 a la 10, por ejemplo, no sé, me da 1,024, o sea, un 1 seguido de 13 dígitos más. Bueno, si yo hago, por ejemplo, 20 factorial, bueno, me da un 2, o sea, 2 con 18 dígitos más. O sea, se va mucho más lejos que al principio gana la potencia, pero llega a un número en el que el factorial empieza a ganar, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿se entiende? Sí. Sí. Bueno, esta es una operación nueva, ¿no? Es una función, una operación nueva que vamos a empezar a utilizar. Ahora, ¿para qué me sirve también el factorial? Para lo que estuvimos viendo recién. Con el factorial yo también puedo contar de cuántas formas puedo ordenar una cierta cantidad de elementos distintos, ¿no? O sea que si yo tenía, por ejemplo, de cuántas formas puedo ordenar 3 letras, ¿no? Es el factorial de 3, ¿no? 3 por 2 por 1 me da 6. ¿De cuántas formas puedo ordenar 3 colores distintos? O sea, rojo, azul y verde, por ejemplo. ¿De cuántas formas puedo ordenar estos 3 colores? También. De 6 formas distintas, ¿no? O podría, en vez de colores y de números, podría decir, no sé, ¿de cuántas formas puedo ordenar 3 libros en un estante también, ¿no? Sería también el factorial de 3, de 6, ¿no? Y si digo, bueno, si son en vez de 3 colores, son 5, hago el factorial de 5 y me va a dar lo que vimos, ¿no? Era 120, ¿no? El factorial de 5, 120. Y es lo mismo, 5 libros, que 5 letras, que 5 colores, o que 5 lo que quiera, ¿sí? O 5 personas en una fila. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 5 personas en una fila? Bueno, 5 factorial. Ahora, esto tiene un nombre, y eso se lo llama permutación. La permutación me va a decir de cuántas formas puedo ordenar una cierta cantidad de elementos. Y la forma en la que se lo simboliza es con una P y un subíndice con la letra N, que es la que me indica el número de elementos que yo quiero ordenar. Y la formulita es ni más ni menos que lo que estuvimos viendo recién, es el factorial de N.
¿Qué hora es? Vamos bien. Hasta ahí vamos a llegar con esto. Pero vamos a ver algunas pequeñas propiedades del factorial así antes de irnos. No tiene mucho. Profe, Sí, dijo que permutación eran cuántas formas puedo. ordenar una cierta cantidad de elementos. Ok. O sea, tengo 20 elementos. ¿De cuánta forma puedo ordenar esos 20 elementos? Hago el factorial de 20. ¿Sí? Bueno, a ver. O sea, el factorial es una operación media complicada que no tiene muchas propiedades. Básicamente la única propiedad que tiene, perdón, el factorial de n, yo lo puedo expresar como n por n menos 1 factorial, ¿no? Porque se acuerdan que el factorial de n era n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, ¿se acuerdan? O lo puedo expresar por n menos 1 por n menos 2 factorial, ¿no? O sea, yo puedo desarrollarlo hasta el número que yo quiera y factorial, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo esta cuenta, si yo quiero calcular 20 factorial sobre 18 factorial y no quiero hacer toda la cuenta. Bueno, lo que me conviene hacer es desarrollar este 20 hasta donde a mí me conviene, o sea que el 20 factorial yo puedo decir que es igual a 20 por 19 por 18 factorial, ¿no? Y abajo que tengo el 18 factorial, y ahí lo puedo simplificar, y me queda 20 por 19, por ejemplo. ¿Sí? Que sería 380, ¿no? Si no me equivoco. 380. Y es una cuenta más fácil de hacer, ¿no? Yo puedo tener también, por ejemplo, una expresión para simplificar. Puedo tener x más 5, ¿no? Factorial sobre x más 3 factorial, ¿no? Y lo que utilizo esta propiedad, ¿no? O sea, ¿cuál es el más grande de los dos números? ¿X más 5 o X más 3? X más 5. X más 5, ¿por qué lo puedo decir? Porque acuérdense que el factorial es una función que se utiliza solamente para números naturales, entonces este número va a ser siempre un número natural, ¿sí? O sea, lo que está acá va a ser siempre un número natural. Entonces, a este lo puedo desarrollar x más 5 por x más 4 por x más 3 factorial, y abajo tengo el x más 3 factorial, y con este lo simplifico y ya está, y me queda x más 5 por x más 4, por ejemplo. Ahora si tengo, por ejemplo, a ver, x menos 2 sobre x, o sea, factorial, ¿cuál es el más grande? X. X, ¿no? El que está abajo. Entonces, ¿cómo sería? X menos 2 acá, ¿no? Y abajo me quedaría x por x menos 1 por x menos 2 factorial. Esto se me va con esto y me queda, bueno, 1 sobre x por x más 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Del práctico, aparte de hacer los ejercicios estos de inducción completa, bueno, fíjense que acá está la definición de factorial, pueden hacer estos dos ejercicios, que es simplificar. Por lo general, es tratar de expresar, de llegar de una expresión a la otra usando propiedades de factorial, que la única propiedad que vimos es esa. Después, bueno, como son todos productos, se puede usar factor común y todas esas cosas, ¿no? Y acá es para simplificar. No es muy, muy difícil. ¿Sí? Hasta acá, hasta el 3 pueden hacer. ¿Sí? Y bueno, lo vemos la clase que viene. Bueno, profe. Ok. Bueno, listo. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene.
Ok, profe. ¿Listo? Bueno.